Obviamente con los resultados. Oficial, arranca el encuentro San Siro, 28ª de competición Serie A, derbi milanés. Interviene Alessio Romagnoli, no puede llegar al balón Ricardo Rodríguez, insistirá Politano, se incorpora también, que no ha requerido ningún proceso de adaptación el polaco, pelota al segundo palo, dejada de cabeza, el remate, gol, Matías Vecino, el centro al segundo palo, un balón peligrosísimo, creo que ha sido Perisic el que ha puesto el centro, dejada de cabeza y el tanto del uruguayo Vecino para colocar por delante al Inter, 0-1. Ha parecido que se le iba a ir arriba el remate porque botó muy alto, pero al final el uruguayo acomodó muy bien el cuerpo y consiguió encontrar la portería. Buen centro al segundo palo, como tú comentabas, ahí se gira muy bien Perisic, la pone con la derecha y luego Lautaro Martínez está muy hábil porque ve que no puede rematar de primeras, así que lo que hace es ponerla en... Capitán de Alessio Romagnoli. De tacón que no va a servir. Criterio abriendo a la derecha para Matteo Politano. Entra D'Ambrosio esperando a Politano, lo que prefiere es jugar hacia el lado izquierdo donde estaba Perisic. La bronca es Spalletti, pero había dejado de mirar el balón y seguía gritando ahí a un futbolista. Hakan Çalhanoğlu. Corner. Tampoco como lleguen los equipos. Es un partido raro. Paquetá. La estirada fantástica. Handanovic. Gran disparo de Lucas Paquetá. Había buscado ya de forma más que nítida la igualada el Milan. Musacchio le compromete a David. Buenazo de Politano, pierde el balón, se lo lleva a Paquetá. Recibe Ricardo Rodríguez, muy encima de D'Ambrosio. Politano recibe ahora Escorado, abierto en el lado derecho Lautaro Martínez. Pierde el balón para leer ese tipo de balones. Ivan Perisic, Brozovic, el croata desde lejos, pega entrando. Çalhanoğlu, de ahí no creo que pueda salir, de hecho no salió. Es cierto que con una falta de Brozovic absolutamente innecesaria y que le cuesta la amarilla. Qué error de Brozovic, estaba cerrado, era un 3 contra 1. Eclipsado por la estatura de Skriniar que estaba por delante, el balón de Çalhanoğlu. Ha tocado, pega Gagliardini, aparece muy liberado Matías Vecino. El Vecino está siendo un problema para el esquema, baratando la presión el Milan. El Inter de todas formas tampoco creo que pueda mantener ese derrote. Creo que ha sido una coproducción entre Musacchio y Donnarumma. Gagliardini se le va demasiado largo, quería jugar con Danilo. A la banda, Calabria que centra, el cabezazo fuera, Paquetá que devoró a Danilo D'Ambrosio. No es habitual ver a Paquetá llegar tan arriba a esa posición de remate, pero aquí aprovechó un centro lateral, aquí lo estamos viendo para, como tú dices, comerse literalmente al lateral derecho, ir mucho más arriba, el centro de la banda es bueno y el remate también. Politano que elige y elige bien, dejando para Vecino, Politano desde lejos, dispara Politano, detiene Donnarumma. Bueno, está claro el partido, el Milan lleva la iniciativa, no está siendo muy preciso, el Inter está muy agresivo en la recuperación y luego tiene... Ahí es peligrosísimo Perisic, vamos a ver qué decide Ivan Perisic, pues al final, Hakan Çalhanoğlu. Bakayoko, Çalhanoğlu ha hecho un extraño Handanovic. No sé qué le ha pasado, no sé si ha reaccionado tarde, pero me dio la sensación que el gesto era un poco antinatural. Yo creo que esperaba el balón en el otro palo, porque ahí normalmente el remate natural es con un poquito... Por el lado izquierdo, Çalhanoğlu. Ahora va el disparo, no va a ser con la zurda tampoco, al final es un centro. Al final es casi explosividad Bakayoko. Tampoco está corto de ello Kwadwo Asamoah que robó la pelota en medio del campo. Franck Kessié al lateral zurdo, Alex Juve, Kwadwo Asamoah. Qué golpe, qué cabezazo. De pronto ya aguantó. Sí, es un buen equipo el Eintracht, que puede parecer a quien no siga demasiado el fútbol internacional, que es un... Romagnoli, Paquetá, pierde la pelota. Muy encima, ahí le sorprendió y le quitó el balón Matías Vecino. Lautaro iba por el balón, también Perisic se lleva la pelota Lautaro Martínez. Lautaro que cambia el ritmo, mete el centro y al final Musa el balón Perisic. Ya tiene la pelota el croata, centra Perisic. El remate de quién, otra vez Matías Vecino. Bueno, increíble lo que ha fallado Vecino. Otra vez jugada que empezó por la derecha, acabó por la izquierda con el centro al área. Es indetectable Matías Vecino para la defensa del Milan. Está cometiendo un error garrafal porque ha marcado uno, ha tenido otros. Hoy parece más afinado. Bakayoko resolvió muy bien. Çalhanoğlu dispara, no encuentra la pelota el defensa. Paquetá va a robar D'Ambrosio. Recuperó el lateral, cae al suelo. Falta sobre Danilo D'Ambrosio.
Había recuperado. Pedido del Chelsea, que vive esa situación tan particular por la sanción que le ha caído. Centró Perisic. Ricardo, al margen de que tiene el efecto evidente, el Inter no sufre, no tiene la pelota al rival. Es que además demuestran que al Milan, Yoko, muy lento, le quita la pelota a Gagliardini, tiene fortuna el Milan, le cae a Suso, no puede rematar Piontek. Garo está haciendo lo justo y necesario en cada jugada. Matías Vecino mete la pierna, Romagnoli, ahora no hay nada. Lanzamiento de esquina, el cabezazo fuera, Skriniar. Solo. Vaya dos ocasiones que ha tenido el Inter después del 0-1. Si al final no acaba ganando el partido, se van a acordar de la de Vecino y de esta, seguro, porque han sido clarísimas. ¿Qué problema es? Otra vez Vecino sigue avanzando, Vecino que ahí ya tiene que optar por el disparo, porque él mismo se cerró. Se echó tan encima de los defensores que no le quedaba otra opción. No buscó ningún pase y cuando quiso levantar la cabeza. Esta devolución del futbolista brasileño al suelo Rodríguez. Se queja amargamente también el jugador del Inter. Termina solo un jugador en la barrera y va Çalhanoğlu. El balón era veneno puro. Cerrado al primer palo. Tocó un defensor, salía a córner, podía haber salido. Ha sido superior. Vamos a ver cómo entra en el partido el Milan en la segunda parte. Tiene que reaccionar y teniendo un técnico como Gattuso. El pitido del árbitro, el balón lo tiene el Milan, que es el equipo que está por debajo en el... Una serie de partidos aquí en Vamos, un viernes contra el Empoli, que acabó 3-0. Bakayoko para Gagliardini, de nuevo Roberto Gagliardini, dispara Gagliardini. Se gusta Donnarumma a mano cambiada, despejando esa pelota. Sí, yo creo que no tenía necesidad, hubiera podido atrapar la pelota sin demasiadas complicaciones. Iba muy fuerte, pero iba muy al medio. El balón en que sigue Lautaro, Lautaro al final consigue disparar y reacciona, que rápido, lo ha hecho, va sorprendiendo jugando en corto. Politano, pelota de Politano, ¡gol! Testarazo Stefan de Vrij para lograr el segundo del Inter, que parece que le ha cogido al gusto a marcar temprano en cada periodo. 0-2, Stefan de Vrij. Gran cabezazo el suyo, haciéndose perdonar el error del otro día contra el Eintracht, por el que fue muy criticado y que al final dio la clasificación a los alemanes. Pero bueno, la verdad es que el Inter se estaba viendo venir. En el primer tiempo ya ha tenido varias, en esta segunda parte ha seguido atacando. Ahí sacan en corto, diferencia. Samu Castillejo. Samu que acaba jugando con Ricardo Rodríguez. Bakayoko. Ahora es Skriniar el que marca territorio y le entra con dureza a Piontek. Es que el partido se le ha puesto muy difícil. Hakan Çalhanoğlu, cabezazo, qué golazo. Bakayoko, qué testarazo del galo. Bueno, pues ahí está la respuesta. Se tiene que agarrar a todo el Milan, incluso un goleador tan improbable como Timue. Bakayoko, 1-2. Va de balones aéreos y de remates de cabeza hoy. Era completamente inesperado este goleador en el Milan. Todo el mundo hubiera esperado a Piontek, por supuesto, a Samu Castillejo, a Suso, pero bueno, muy importante para el Milan meterse en el partido porque la verdad es que lo tenía perdido. Buena pelota de Çalhanoğlu, el primer palo va bastante bajita, pero ahí sí el rematador, como es el caso, llega antes que el de Çalhanoğlu manejando las operaciones del Milan. Cutrone, que sí, a córner. Romagnoli, Çalhanoğlu, qué bien Suso de primeras. Bakayoko crecido, Bakayoko en el centro. Un estadio dividido también en lo futbolístico, pero el Milan, todos juegan en casa, pero el Milan no. Brozovic, la pelota del croata, el balón lo había tocado Musak. De nuevo D'Ambrosio, que dejó para Politano, cae el árbitro, que además se ha podido hacer daño. Penalti. Ha pitado seria Lautaro Martínez con la pierna derecha, amaga, golpea, gol. Marca el argentino, otra vez 2 goles de ventaja para el Inter en una segunda mitad desbocada, minuto 67, 1-3. Es un mazazo para el Milan, que había empezado bien, no había empezado bien la segunda parte, estaba teniendo un buen tramo central de segunda parte, digamos, desde el gol. Llevaba 10 minutos bastante bueno y esto corta de raíz sus aspiraciones de empatar. Una jugada dudosa, Gagliardini. Los centros suelen ser así, recortando hacia adentro.
Suso, el autogol que no llega de milagro y al final quien marca es Musacchio. Primero le pega la pelota en el cuerpo a un futbolista del Inter, le cae en bandeja a Matteo Musacchio. Esto es un derbi, esto es emoción y emoción además garantizada. Saca como puede Handanovic y a gol Musacchio, 2-3. Se ha quedado mirando al asistente, no sé si pensando que a lo mejor Piontek en el segundo palo estaba en fuera de juego, pero creo que Piontek no interviene para nada en la jugada. Suso ya tiene dos hombres por delante que le evitaban un centro cómodo.